Algunos que los patitos. Vamos con Navarra, una tierra de promisión en donde en 2014 hubo un ataque directo a la foralidad por parte de instituciones jurídicas españolas. Y lo digo ahora, no solamente por el hecho de que AJPNV sea reivindicativo con el hecho de autogobierno y de las competencias pendientes en la ley de mejoramiento del fuero de Navarra, sino por el hecho de que algunos lo entenderán mejor con el tema de Álvaro García Ortiz y lo que sucedió con el Tribunal Supremo, dando matarile la presunción de inocencia y al individuo pro reo, con una votación 5-2 de conservadores contra progresistas. Lo cual resulta ciertamente curioso porque eso pone a la altura al ex fiscal general del Estado con Oriol Junqueras, con Turul, con Rull, porque el Marchena es el mismo, ¿eh? Es el mismo tipo, ¿eh? Que hizo el juicio del procés, que el que ha montado el tema del fiscal general del Estado. Así que español, muy español y mucho español que te rasgas las vestiduras con el tema del fiscal. ¿Por qué no lo hiciste con el procés? Y el juicio. A gente que no hizo nada. Cierto es que no hacer nada también puede desestabilizar un país. Pero eso no estamos hablando del tema del procés, de la purrusalda catalana, sino estamos hablando del tema de Navarra, en donde a veces, ciertamente, Oriol Junqueras mismo habló de que cómo puede ser que no tengan en 2025 el IRPF transferido cuando los navarros y los vascos lo tienen transferido hace años. No. No, Oriol. Lo que los vascos y los navarros tienen es un sistema tradicional político que viene de toda la historia en la que los españoles no han cobrado impuestos en el País Vasco. Nunca. Nunca. Y por lo tanto, se establece el sistema foral tradicional que viene consignado en la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición derogatoria segunda de la Constitución española vigente, que viene establecido también en la LOFCA, aprobada en septiembre del 80, con la disposición adicional primera para el País Vasco y la disposición adicional segunda para Navarra, para garantizar el hecho de la financiación a través del ámbito foral tradicional, a pesar de que en septiembre todavía se estaba negociando la actualización del sistema por parte de Pedro Luis Uriarte y Jaime García Lloveros. Se culminará el 30 de diciembre. Entrará en vigor formalmente retroactivamente el 1 de enero del 81. Y es un sistema completo de financiación. Navarra, en 1990, 10 años después, con Carlos Olcharrano, con Jaime García Lloveros, porque el gobierno era del PSOE y no de la UCD, actualizó con los mismos mimbres, los mismos, que sucedió en 1980 con UCD y EAJ-PNV. Cierto es que la ley de mejoramiento del fuero fue de las últimas leyes autogobierno en entrar en vigor. Cierto es que fue Batasuna culpable, a los finales de los años 70, por no participar en las elecciones españolas, el hecho de tener en el ámbito de la Asamblea Parlamentaria en Navarra una diferencia de un solo voto, uno, a favor de no incorporarse al tracto autonómico vasco. La disposición transitoria cuarta se establece con la idea de que haya una disposición en la que los navarros tengan derecho a veto cuando todo el mundo da de natural de que en 5 años, pues igual en el caso de Navarra se resolvería favorablemente la integración en un ente común con Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Lo cual resulta curioso, porque conviene recordar el hecho de que la disposición transitoria cuarta es obra de Jaime Ignacio del Burgo, y luego son Jaime Ignacio y sus cuates los que quieren eliminar la disposición transitoria cuarta, democrática, muy democrática, porque pone el eje de discusión en que la Asamblea Foral, Parlamento, actualmente, y el pueblo de Navarra, en votación directa, son los que establecen la idea y práctica de si quieren tener un ente común con Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y es que el previo, la disposición adicional primera,
es hija de EAJPNV. Y el mejoramiento del fuero en Navarra cuelga directamente, en tracto legal de la disposición adicional primera. Es decir, sin EAJPNV no habría autogobierno en Navarra. Liso y castellano. Así de sencillo. Porque Navarra no tuvo ningún tipo de incorporación a través de la disposición transitoria segunda, que es aquella que establece el vínculo para con aquellos que habían plebiscitado un estatuto en el periodo republicano, cosa que sí hizo Araba, Vizcaya y Guipúzcoa en noviembre del 32. 33, perdón. Noviembre del 33, 2 semanas antes de las elecciones generales. He dicho el 32, pero no es tan locura. No he querido equivocarme, sino equivocarme a propósito, en tanto en cuanto se estableció una suerte de fórmula, y aquí apelo a Jimeno Jurío, con Navarra nunca dijo no, respecto de cierto teatro Gallarre, al lado de la Plaza del Castillo, en Pamplona, respecto de la desacoplación del caso de Navarra con el estatuto. Y una suerte, como dijimos ayer respecto de la situación en la Segunda República, memoria histórica, memoria democrática, en donde hubo una idea desde los dos extremos de republicanizar a todo el mundo, pero republicanizarlo en un sentido partidista, no holístico, de construcción de una república global. Aquella que, por ejemplo, en Francia hubo un momento en el que el SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière, el futuro Partido Socialista Francés de François Mitterrand, ante la idea de que la Tercera República, que había nacido de la derrota en la franco-prusiana, de que había tenido que construir un relato de su origen que soslayara el hecho de salir de la situación de la comuna, de la situación de la guerra franco-prusiana, y visto como elemento burgués, que lo anterior era el régimen de Napoleón III, un imperio. Por lo tanto, la Tercera República se veía disfuncional, pero cuando se vio el caso de Dreyfus, y que todo se podía ir a la verga y ir a algo peor, el SFIO se cogió la nariz, una pinza, y dijo, mejor defender la democracia que irnos a otro sistema que Dios sabe qué sistema será. Ahí, en la Segunda República Española, no hubo nadie que tuviera ese freno. Y los que lo tenían, directamente no eran españoles, como era JPNV. No hacían causa con la construcción de una España diferente, sino una España que aceptara el hecho nacional de los vascos, como hizo el juramento de Manuel de Irujo en 1930 acerca de retrotraer a antes de 1839 con la restauración foral plena. Por tanto, ahí nos encontramos con esa situación en la que Navarra fue desacoplada en el 36 de manera bélica, pero en el 32 había sido desacoplada políticamente y se plebiscita en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Por tanto, Navarra en el 78 no puede aspirar a lo que sí aspiró Galicia, Cataluña y el País Vasco, que sí plebiscitaron en el 31, en el 33 y en el 36. Castelao estaba el 15 de julio del 36 en Madrid, llevando el estatuto plebiscitado a Madrid para negociarlo. Eso le salvó la vida seguramente. Aun siendo el portavoz de la candidatura unipersonal más votada en Pontevedra. Que eso también hay que decirlo, como dice mi amigo Xavier Grandio. Ahí nos encontramos con esa disposición en donde Navarra tiene mimbres para autogobierno, sí, en parte vinculado al País Vasco, gracias a la negociación de EAJPNV para la disposición adicional primera, pero Navarra siente esa pulsión a través de la dictadura en la Diputación franquista, como denuncia en El jarrón roto el autor de Falla, o el caso de
El Corralito Foral, un libro del señor Iván Jiménez, que lo tengo aquí arriba. Pues son dos libros interesantes acerca de esa construcción, de esa época de la transición, el enrocamiento en la sede de la Diputación, el hecho de que coadyudara a la izquierda Chale, Herri Batasuna, a ese principio. Y luego la construcción en el 82 de ese estatuto que no fue votado, y en buena medida porque las nacionalidades al final fueron 4 y las regiones 13. Y entre esas 13 regiones estaba Navarra. Por tanto, no era nacionalidad y por lo tanto no tenía derecho a plebiscitar su estatuto ante la sociedad. Eso sí, sí tenía derecho a plebiscitar la transitoria cuarta, en caso de negociación de un acuerdo para con el País Vasco de común acuerdo. Pero una vez superado eso, una vez establecido el estatuto a través del amojamiento del fuero, con el anclaje legal que he dicho, en buena medida había que solventar el hecho de autogobierno en una situación, como diría mi añorado Rafa de la Sierra respecto de Cantabria, en donde la Diputación tradicional, el Café para Todos del siglo XIX, en 1833, Javier de Burgos, extensión del concepto provincia y de la Diputación provincial, pues nos encontramos con que la Diputación provincial en las comunidades uniprovinciales no desaparece. Se fusiona con el ente regional, el gobierno regional, y teniendo en cuenta un gobierno regional y la Diputación foral, establece gobierno foral de Navarra. En el caso de La Rioja o de Cantabria, nos encontramos con un gobierno regional y una diputación provincial, con lo cual nos encontramos con un gobierno regional, con las competencias de la diputación provincial insertas dentro del esquema político institucional. En el caso de Navarra, pues nos encontramos con esa situación de que a través del concepto diputación foral tienen el concepto hacienda propia. Negociado tradicionalmente, sí, pero mejorado por el acuerdo de 1990 con reminiscencias del acuerdo del 80 con Pedro Luis Uriarte Santa Marina para el concierto económico vasco y el cupo. Ahí es donde nos encontramos con esa vicisitud en donde las competencias son de Navarra. Las competencias son de Navarra, pero, como decimos para el caso del País Vasco, las competencias, jurídicamente hablando, aterrizan respecto de lo que supone el ámbito material y humano. Y esa situación material y humana necesita ser transferida del bloque del Estado, de los ministerios, del conglomerado central, a el ámbito de Navarra. Porque no sería lógico una duplicidad en el gasto de que Navarra, con sus propios recursos, más exiguos que el de la comunidad autónoma vasca, financiara con el índice de imputación que tienen, que es en torno al 1,5%, una disposición de lo que gasta el Estado, con independencia de dónde lo gaste, y luego hagan políticas sobre eso concretamente también dentro de Navarra. Una disposición que sería ilógica. Por eso también luego es complicado el tema de la cuantificación con el índice de imputación a la hora de negociación bilateral, como sucede con su hermana al otro lado de la Sierra de Aralar, acerca de concretar cuándo se detrae del cálculo de la aportación para con la situación en la concreción luego posterior de los presupuestos generales de Navarra, que ya hicimos un vídeo hablando de esos presupuestos cara del 2026, el presupuesto de Navarra y asunto ligado a el tema de los fondos europeos, Next Generation y qué afectación van a tener. Eso lo hicimos en su momento. En el caso que nos ocupa ciertamente está esa situación previa respecto de que el estatuto requiere una culminación en cuanto a la practicidad de las políticas públicas y que ha sucedido también respecto de la policía foral con el hecho de que el propio Franco, el franquismo, la dictadura, le quitó la competencia de tráfico en 1962 cuando la policía foral nace en 1928, curiosamente a través de una situación dictatorial, en 1928, precisamente con esa idea de proteger las carreteras. Fue su elemento fundacional, el de la policía foral en 1928. Y en 1962
Después de todo el periodo del franquismo, la situación de la laureada de San Fernando, todas esas cosas, pues nos encontramos con que le quita en favor de la Guardia Civil. Lo cual resulta curioso porque en 1925 nos encontraremos a un concejal del PNV que plantó una bandera de Navarra, sí, esa bandera que ondea en Navarra desde 1975 y que luego se le quitó la laureada y todo esto, con las cadenas, con la corona y todo esto. Bueno, pues puso la bandera de Navarra, esa que se crea en 1910 por 3 nacionalistas vascos. Esa fue condenado al exilio, expurgado, desterrado. Cierto es en plena dictadura de Primo de Rivera, pero por poner la bandera de Navarra. Pues esa situación, pues nos encontramos ciertamente con que esa bandera requiere de contenido. No puede ser en etéreo. Porque en 2007 sí se hizo aquella manifestación de Navarra no se vende. Bueno, España sí, por ejemplo en Florida. Pero Navarra es atacada en 2014, hay un manifiesto de defensa foralidad y luego pues viene el gobierno de Usue Barcos y luego el de Chivite con Geroa ahí dentro, que es el actualmente existente, diferente del de UPN. Ahí ciertamente nos encontramos con esta situación en la que cuando se llega a este momento podemos recordar el hecho de 2010 cuando Josu Erkoreka y Iñigo Urkullu en mayo del 2010 negociaron algo que en aquel momento hay que recordar que Patxi López estaba en la Julianea. Por tanto, transferir alguna competencia al ámbito vasco no era para que la recogiera un gobierno de AJPNV, que no lo estaba. Pero la visión política de AJPNV era que país primero, partido después. Lo primero, la patria. Y por tanto se negoció en un momento de dificultad para el Zapatero de aquel momento una situación que podía haberse extendido y de hecho se habló de que había una diputada llamada Usue Barcos Berruezo que pudiera llegar a un acuerdo más o menos similar, acompasado y complementario, en donde hubiera una transmisión de competencias también para Navarra, cosa que un tal Patxi Zabaleta, desde Aralar, dentro de Nafarroa, se opuso virulentamente que no, no y no, y 1000 veces no. ¿Cuándo ha sido posible sortear el veto de la izquierda Chale y de UPN, que también operó con el gobierno de Rajoy en 2017 y 2018 para el tema de presupuestos? El PNV está intentando captar también su influencia para el tema de Navarra, para el tema también competencial, como sucede en este caso. Porque Aitor Esteban, como líder de AJPNV de Euskadi Buru Batzar, en el que está también el NAPAR Buru Batzar como organización navarra, desde hace más de 100 años, 115 años por lo menos, pues pide profundizar en el autogobierno de Navarra y reclama el traspaso de competencias pendientes. El presidente del EBB destaca que 2 asuntos importantes son las competencias de I+D+I y de las becas. En I+D+I, recuerdo que había una ministra llamada Cristina Garmendia en 2008 que decía que no era posible transmitir el tema del I+D+I al País Vasco, a pesar de que venía en el estatuto. Esta Cristina Garmendia, que en la zona cercana al Hotel Londres, no diré el nombre de la discoteca porque es muy parecido a cierta discoteca que sucedió ciertos ataques en París hace ya unos 10 años, es un nombre muy parecido. Y esta Cristina Garmendia venía de familia ligada a JPNV, lo cual resulta ciertamente curioso. Fue incorporado por Zapatero como independiente y asumió el credo zapateril y socialista, con esta idea de que no es viable, de que estas cosas hay que mandarlas desde el centro. Madrileño centrismo y desde nuevos ministerios. Y a JPNV y Ibarretxe dijeron no. Está en el estatuto y usted está empezando a tener dificultades con eso que se llama Europa, con eso que se llama Lehman Brothers, con eso que se llama Freddie Mac y Freddie Mae, con esa situación en donde el PP no está haciendo patriotismo y se está enfrentando a usted y no le aprueba nada. Y por lo tanto usted está en minoría y por lo tanto no va a mirar a la izquierda porque la izquierda le va a exigir determinadas políticas y usted no tiene dinero ya para hacer esas políticas. Por tanto,
Si me viene a mí a donde estoy yo a pedirme cosas, usted tiene que hacer agenda vasca. Y por tanto la I más D más I va a venir al País Vasco, quiera usted o no. Y aunque la ministra una semanita antes de firmar, estaba diciendo esto de que no es posible, luego sí fue posible. Y la transferencia se hizo. Como digo, no de la transferencia conceptual, porque jurídicamente ya estaba transferida. El tema de los medios materiales que estaban todavía al soslayo del mandato del ministerio que ella comandaba. Y por tanto, eso que se hizo en el País Vasco está pendiente de hacer en Navarra. Lo mismo que el ámbito de las becas, que en el País Vasco es donde más becas se dan de todo el Estado español. El presidente del BB, Aitor Esteban, apuesta en Iruña por profundizar en el autogobierno de Navarra y reclama ese traspaso de competencias pendientes como I+D+I o becas. Así se ha pronunciado el líder Gechale junto al presidente de Navarra, del Parlamento de Navarra y del PNV de Navarra, una igual de declaraciones a medios de comunicación con motivos de la celebración de la reunión semanal del Euskadi Buruachar en Pamplona. Según asegurado, los últimos años los pasos se han dado el aumento del autogobierno de la comunidad foral y han sido motivados por el empuje de su partido, de EAJ-PNV, lo cual resulta ciertamente interesante que lo sepan todos los navarros y navarras. Esteban ha subrayado que la foralidad hay que defenderla, pero defenderla no en etéreo, sino en el desmenuce práctico, y hay que profundizar en ella. Si uno echa la vista atrás de lo que ha ocurrido estos últimos años, muchas navarras y navarros no son conscientes. Pero los pasos que se han dado en el aumento del autogobierno han sido motivados por el empuje y las negociaciones de AJPNV. Ha indicado, tras citar materias como sanidad penitenciaria, tráfico, ingreso mínimo vital, son, tal como ha explicado, temas movidos por EAJPNV y negociados por el Grupo Vasco en Madrid. El presidente del EBB ha destacado que dos asuntos importantes para el autogobierno, como son las competencias de I+D+I y las becas, y cada semana se lo volverá a recordar al presidente Pedro Sánchez. Que esto tiene que cumplirse. Así como se está reclamando, y cada semana se lo ha dicho de nuevo, y que las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca y el Estatuto de Gernika deben cumplirse también los compromisos que tienen respecto a Navarra para con EAJPNV. Añadido tras apuntar que para los presupuestos de ese año 2026, en el pacto que está firmado por Geroa Bai, está también incluido el comenzar a discutir la inspección de trabajo, que está en el Estatuto Navarro. Lo cual resulta curioso porque aquí hay una discusión que a veces se sustancia, diciendo, pero EAJPNV no tiene diputado al Congreso por Madrid, desde Navarra. Tuvo una senadora, Anika Luján, cuando se dieron cuenta en el tema de la repetición de elecciones, en el que pusieron de acuerdo a tres formaciones para poner tres, con la idea de sacar los tres en copo frente a UPN, y eso no fue posible porque no hubo una movilización de votación para esos tres y se sacó el cuarto. Es decir, UPN es 3 y el cuarto lo sacó Anika Luján por Nafarroa. Diputados sí, hubo Arcos y luego hubo el heredero, que duró un año, de 2015 a 2016. Que para descanse. Vicente. Falleció. Pero bueno, más allá de eso, estaría la idea de que AJPNV sí está en el Parlamento de Navarra. Y se sustanciaría otro debate dentro del debate, en donde pareciera que solamente aquellos que tengan una representación territorial de el territorio de esta Navarra pueden tener vinculación con la negociación directa, lo cual resultaría curioso respecto de otros territorios que, bueno, cierto es que el PP y el PSOE normalmente suelen tener representación de todos los territorios, pero hay veces en donde el PP y el PSOE no tienen representación en algún territorio. Estoy pensando en Ceuta y Melilla, por ejemplo. Pero también hay otras provincias, en los que alguna vez no ha habido territorialmente representación, por ejemplo, del PP en Álava. Por ejemplo. Eso indica que el PP no puede hablar de Álava en el territorio llamado Congreso.
Lo cual finalmente resulta curioso. Pero también la derivada, en donde te dicen, bueno, entonces, sí. ¿Tiene usted representación en el Parlamento foral? Sí. A través del Gorabay, sí. Pero hay tres diputados parlamentarios del PNV, 3 de 50. Dentro de Gorabay, sí. ¿Tiene Gorabay diputado o senador? No. Entonces, ¿qué le pueden decir a Foro Asturias? O más, al PRC, Cantabria. Usted, cuando no tenía diputado y senador, que lo tuvo en José María Mazón y José María Villadero, Sánchez Villanero, como diputado autonómico de Cantabria en el Senado, significa que lo que votan en el Parlamento de Cantabria no es posible la transmisión respecto del Congreso, sino a través de una representación directa en las elecciones generales. ¿Está usted diciéndole al PRC que no importa cuántos alcaldes, concejales tenga, cuántos diputados en el Parlamento regional tenga, que necesita de presentarse al Congreso y al Senado y obtener representación allí para hacer política estatal? Y para que haya una negociación directa para con el gobierno de España, que tiene que estar dentro del Congreso y el Senado. Que no vale con que haya un gobierno en Navarra con representación de AJPNV. Que no vale que haya un parlamento en Navarra con representación de AJPNV. Que para la dialéctica de estados es necesario la presencia en el Congreso y en el Senado. Resulta ciertamente curioso tener que escuchar eso. Y por eso AJPNV, que tiene representación en Congreso y en Senado, a través del Grupo Vasco, y que tiene votos navarros para la eurodiputada Ollane Aguirre Goitia, y antes para Izaskun Bilbao, hace política también en Navarra, en Madrid y en Bruselas. Y por eso, en buena medida, nos encontramos con esta situación en donde Aitor Esteban también ha valorado el papel del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del gobierno de Navarra, Miquel Irujo, reclamando al gobierno español que atienda las necesidades de Navarra, como por ejemplo la planificación energética de la comunidad foral. A su juicio, la demanda actual estaría cubierta para la transformación de la industria y que hay ahora. Pero para implantar nuevas industrias es necesario que el Estado sea más generoso. No tenemos que andar mendigando megavatios. Tienen que atenderse proyectos que son sólidos y que están ahí presentados. Y por lo tanto, espero que así sea, ha manifestado. Esteban ha manifestado que hay que profundizar en el autogobierno y aparte del autogobierno hay que profundizar en asegurar el futuro de Navarra. Y asegurar el futuro de Navarra es asegurar la industria de Navarra. Eso pasa también por una buena planificación eléctrica, ha reivindicado. Mientras que había una preocupación, estamos hablando de el periodo de finales de noviembre, es decir, hace no demasiado tiempo, pero ya hace unos días, preocupación por el PSN. Walde, como presidente de EAJPNV en Navarra, del Napar Buru-Batzar, y también casualmente presidente del Parlamento Foral, ha destacado el compromiso de EAJPNV que cumple 115 años de presencia en esta tierra, en Nafarroa, con el desarrollo de autogobierno de Navarra. Hoy reconocemos la vigencia de la norma institucional básica que regula el autogobierno de Navarra, la LORAFNA, la Ley Orgánica de Mejoramiento del Fuero de Navarra. De mismo modo que proclamamos el respeto y el reconocimiento del derecho a decidir de las navarras y los navarros sobre su norma institucional básica del futuro, cosa que no han podido hacer hasta ahora. Recuerdo, la NORAFNA no se votó por los navarros, no se votó por los ciudadanos. No, 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 no. Y la transitoria cuarta no se ha activado, con lo cual tampoco eso lo han votado los navarros. Según ha concluido la profundización del autogobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, desde el respeto a su actual realidad institucional, son y serán en el futuro prioridades en la acción de AJPNV en el presente y en el futuro. Hemos exigido recientemente al presidente Sánchez el cumplimiento de su palabra para la culminación del desarrollo competencial del Estatuto de Gernika, tal y como se comprometió en su acuerdo de investidura con el partido, con el PNV y con la Comunidad Autónoma Vasca. Y como
ha sido exigido por el Lehendakari Prades. Y aquí en Nafarroa debemos reclamar al PSOE y al presidente Sánchez que 2 años después del último acto de investidura es hora de completar las transferencias de competencias como I+D+, y becas comprometidas también con EAJPNV, y el propio acuerdo pragmático y programático de esta coalición Gravay se firmó para esta legislatura con PSN y Contigo Sudekin. Ha subrayado. Para el JPNV el desarrollo de autogobierno en Navarra es prioritario, no es una cuestión baladí. Es necesaria una mayor ambición por parte del Partido Socialista de Navarra para abordar con decisión la culminación de las competencias pendientes de transferir. En los últimos años, bajo la presidencia de Chimite, el gobierno de Navarra se ha limitado a continuar los trabajos ya iniciados con el gobierno del cambio en 2015. Para culminar las competencias de sanidad penitenciaria, tráfico y seguridad vial, o la del ingreso mínimo vital, también impulsada por el Grupo Vasco en el Congreso. Nos preocupa una actitud de resistencia para abordar nuevos procesos competenciales, como hemos reclamado en el Parlamento con apoyo de otras fuerzas de mayoría progresista como EH Bildu o Contigo Sudekin, afirmado. La única excepción, ha dicho, ha sido recientemente la competencia de inspección de trabajo, cuyos trabajos para ser transferido, el PNV ha accedido a iniciar con motivo del último acuerdo presupuestario para 2026. Nos preocupa también que el PSN retroceda en posiciones de hace 20 años, como vimos ese viernes, en el debate de Estado de la Comunidad, en relación con reconocer un papel protagonista al Parlamento de Navarra en futuras reformas de la LORAFNA, con la excusa de que no es el momento para este debate. Hace 20 años no hubo problema en reconocerlo con el resto de grupos a excepción de UPN, y ese viernes se sumó a UPN, PP y Vox para no hacerlo. Ha remarcado. Tras incidir en que el desarrollo del autogobierno de Navarra es una cuestión prioritaria para EAJPNV, ha destacado que desarrollaremos las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias para ello. Y aquí ciertamente hay un remache, como es el hecho de que Vox, sobre todo, pero también entre Ciudadanos, y ojo, Pérez Nievas, ¿de dónde venía? De CDN. Nos encontramos ahí con esa situación en donde Vox es contrario a cualquier autogobierno, a cualquier autonomía, a cualquier nacionalidad y región. Quiere la ilegalización de los regionalistas y los nacionalistas. Pone en su justo equilibrio, es decir, no justo de justicia, sino en el mismo equilibrio la estelada y el lábaro, cántabro, en donde hemos visto claramente que no están cómodos con la instrumentalización de Navarra como hecho diferencial, sino como ataque respecto de otras realidades. Cosa que ya pasaba en tiempos de Yolanda Barcina, aquella que se enamoró de Malo Pizarro. Pero eso es otra historia, ciertamente. Que UPN se sume a PP y Vox en estas mayorías, con la búsqueda, como Esparza pudo intentarlo todas las veces que le han dejado, y ahora la que está, que no es sino concejal, es solo concejal. Concejal de oposición en el Ayuntamiento de Pamplona. No es diputada y nada más. No es alcaldesa, no es diputada, es concejal en el Ayuntamiento de Pamplona y líder de UPN. Por tanto, Esparcica tiene que hacer la labor de oposición en el debate del Estado de la Nación en Navarra, como sucedió en 2025. Pero que haya esta disposición a no desarrollar el autogobierno, que es una herramienta importante, teniendo en cuenta de que es diferente Navarra respecto de Aragón o de La Rioja, teniendo bastante más autogobierno con el tema de la Diputación Foral introducida en el gobierno regional, como es el tema de Hacienda, con toda la potencialidad de tracción de decisiones desde el terreno, que a fin de cuentas es la subsidiariedad, es el hecho de unidos en la diversidad. ¿Qué es unidos en la diversidad? De que cada cual pueda decidir lo suyo, sin contraponerlo respecto de lo que pueden decidir otros, pero desde lo local. Y lo local a veces uno puede tener la disposición, como en el Reino Unido, que las elecciones locales incluían las elecciones en Escocia. Esto lo sé por el amigo Aitor, que vivió allí, en Edimburgo, y que podía votar como europeo a las elecciones locales del Parlamento de Holyrood, el Parlamento de Escocia. Por tanto, cualquier disposición
debería tener este cariz en donde EAJPNV, a despecho de lo que sucede con UPN, que ha hecho resignación, es decir, ha dejado por la competencia en lo nacional con UPN, con PP y Vox, al dejar ese hecho la defensa de Navarra, debería de ser, y es, EAJPNV el que defienda desde su presencia en el Parlamento, en el gobierno de Navarra, en el Congreso, a través del Grupo Vasco, defender el hecho de la Navarra autogobernada, defender que cuantas mayores capacidades haya en Navarra, mejor, y que las decisiones las tomen navarros, muy navarros y mucho navarros, y que la relación para con el resto del Estado sea voluntaria y siempre de común acuerdo, como sucede con la aportación y con el convenio. Ahí es donde estaría el asunto, en donde EAJPNV ha hecho un trayecto reciente, de los últimos 10 años, implicado en el autogobierno y la maximización de este, con un compromiso claro y conciso desde Navarra. Y por tanto, eso debe de ser reivindicado para el presente y para el futuro. Y el NAPAR seguro que se va a ocupar bien de todo esto. Estoy plenamente convencido. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpian.